Sesión 10, 3.3, los capitales internacionales y el mercado de dinero local. Bueno, principalmente nos dice que la economía, siempre para que se desarrolle la economía de un país, siempre va a involucrar una serie de relaciones entre los habitantes del país o habitantes del mundo entero, ya que pues la economía por sí sola no se va a desarrollar sino a través de las relaciones que estos lleven a cabo, y nos dice que se va a ver reflejada pues a través de la competencia, la crisis, la pobreza, las inflaciones o el desarrollo de nuevas tecnologías. Dentro del capital internacional se llevan a cabo una serie de movimientos, siendo principalmente las compras y ventas de activos al extranjero del país. Los movimientos que se llevan a cabo pues pueden ser a corto o largo plazo. Los de corto plazo son los depósitos que llevan a cabo los extranjeros en la banca local, y los movimientos a largo plazo siendo las inversiones en valor de negociación, que principalmente se presenta a través de la compra directa de empresas. Dentro de los mercados de dinero, pues las empresas, las instituciones financieras y el gobierno principalmente pues realizan depósitos bancarios, ya sea a corto plazo o largo, y teniendo principalmente como objetivo el mercado de dinero, que pues une a los oferentes y a los demandantes de dinero, el cual pues los inversionistas reciben el pago de sus inversiones y los intereses pues pactados desde un inicio. Hola, buenos días. Hoy vamos a platicar y les voy a explicar lo que son los capitales internacionales y el mercado de dinero, lo cual nos mencionaba que pues, en el mercado de dinero pues, es el mercado financiero donde se negocian los instrumentos de deuda de un corto plazo a menos de un año, ya que pues, los mercados de dinero pues, se caracterizan por una alta liquidez y un bajo riesgo. En el mercado los capitales se negocian pues en instrumentos de deuda a lo largo plazo y en acciones, lo cual pues en la banca internacional todos los grandes bancos tienen un carácter internacional, ya que operan entre varios centros financieros y pues proporcionan pues servicios para sus clientes o corporativos. El tamaño de un banco pues nos comentaba que se medía por su capital contable, ya que su volumen de transformaciones o el valor de pues, sus activos se manejan en los bancos internacionales, ya que facilitan el comercio de la internacionalidad, ya que en un dado caso que la tasa del mercado sube por arriba de la tasa acordada, pues ya que el vendedor del fraga paga a un comprador un incremento en los costos de intereses. Un contrato fraga estipula pues plazos de que bueno, que en primero pues indica cuánto se va en el vigor dar el acuerdo, y en el segundo pues cuánto tiempo va a durar en el contrato de fraga. Tres contra significa son los 3 meses que se pagarán en la tasa del mercado a 6 meses con la tasa acordada, ya que una de esas partes se pagará en la diferencia en las ya que pues al igual que en el papel comercial doméstico, pues el europeo comienza en la deuda, pues no garantiza un corto plazo pues de grandes empresas. Eso sería todo y espero que les haya quedado un poquito claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Filiberto Moreno Sánchez y bueno, en este audio les hablaré sobre los CAP internacionales y el mercado de dinero local. Bueno, este tema es un poco extenso, pero daremos un poco de información verídica. Sabemos que los fondos internacionales pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Los fondos de corto plazo son los de depósito que hacen los extranjeros en la banca local, la compra secundaria de acciones y de otros valores. A estos fondos también se les denomina capital golondrina porque vuelan rápidamente a menor indicio de problemas económicos local o internacionales vinculados a mercado emergentes.
Los fondos de largo plazo son las inversiones en valor de negociación primaria, la compra directiva de empresas, los créditos otorgados a largo plazo que pueden ser públicos o privados, los incentivos para la llegada de fondos internacionales en el caso de capitales de largo plazo son estabilidad económica, social, política, reglas claras y permanentes, clasificación de capital humano, desarrollo del mercado, costos de capital internacional o bajo riesgo del país, mercado financiero creciente, desarrollo que arquitecturas organizacionales orientadas al mercado global, empresa capitalizada bursátilmente y otros factores. En el caso de los capitales de corto plazo, sus motivaciones son de llegada, de rentabilidad en la bolsa, variabilidad de precios, rentabilidad en el sistema financiero, tasas de interés y rentabilidad en otras inversiones especializadas. Los fondos de largo plazo elevan la inversión y el producto generando mayores exportaciones aun cuando generan apreciaciones cambiaría. No obstante, sus beneficios superan esos costos, sobre todo si la inversión se orienta a generar empresas exportadoras de productos con valor agregado. En este caso, estos capitales cambian de la estructura productiva a la eficiencia de las empresas. Indiscutiblemente, el beneficio generado por empresas exportadoras de materias primas pues no añaden valor a los procesos. Su impacto al empleo es mínimo y logran altas apreciaciones que cambiarían por su valor exportado, afectando con ello a los exportadores de otros sectores. Estos movimientos de capitales y los movimientos comerciales del país configuran una cuenta externa denominada balanza de pagos. Hablando de la balanza de pagos, está estructurada así: la balanza comercial, por la balanza de servicios, por la balanza de capitales, el saldo de balanza de pagos y saldo de balanza de pagos también. Y pues esto sería todo, hablándoles de capi internacionales y mercado de dinero local. Hasta luego. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariely Leal Nieto y el día de hoy les voy a exponer un poco mi punto de vista sobre lo que es el tema tipo de cambio y exportaciones e importaciones. De acuerdo a las lecturas que realicé, mi punto o lo que yo entendí es que una economía abierta pues permite la entrada y salida de productos, lo que nosotros mejor conocemos como una importación o exportación, y que con ello pues por ende nos va a traer tanto entradas como salidas de dinero entre unos países y otros. Este proceso permite el crecimiento mundial de la economía, aumentando así el comercio internacional como también el de las inversiones extranjeras en distintos países. Con esto, todos los individuos de distintos países nos beneficiamos al tener la posibilidad de obtener otros bienes y servicios provenientes de todo el mundo y que tal vez en nuestro país pues no se produce o no se encuentran con facilidad. Existe un mercado doméstico de factores de producción y un mercado internacional de bienes. El equilibrio en el mercado doméstico de factores permite establecer la oferta de bienes de cada país, y la demanda de bienes pues depende del precio de los productos y del nivel de ingreso de los consumidores. En cuanto al tipo de cambio, el tipo de cambio real es totalmente insensible a la política monetaria, pero para entender un poco mejor acerca del tipo de cambio, pues debemos de tener bien claro o analizar los tipos de cambio. Es decir, debemos de distinguir entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal se refiere a la cantidad de monedas extranjeras que se obtienen con nuestra moneda nacional. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y México, pues el dólar actualmente en México se vende en la cantidad de 20 pesos con 67 centavos, lo cual quiere decir que un dólar estadounidense va a estar valiendo 20.67 pesos mexicanos, y
y así dependiendo de los dólares que nosotros obtengamos o que nos envíen, por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos familiares en el extranjero, cuando nos envían dinero, pues, no sé, el dólar para nosotros los mexicanos es como que algo que nos ayuda mucho, porque lo que en Estados Unidos es poco, para nosotros en México pues es una gran cantidad. Sin embargo, el tipo de cambio real se refiere a la cantidad de unidades del bien extranjero que podemos obtener a cambio de una unidad de nuestro bien nacional. Por decir, para poder cambiar las monedas nacionales se hace uso del mercado de divisas, que es el mercado de monedas internacionales, en el cual existe un tipo de cambio constante. Es decir, los tipos de cambio no son fijos, es decir, que están en constante movimiento. No siempre van a estar con el mismo valor. Por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos y México, pues ahorita el dólar está valiendo 20 pesos con 67 centavos, pero no siempre es así. Hay veces que esta cantidad varía diariamente, semanalmente o mensualmente, dependiendo de la demanda dependiendo de la situación de la oferta. A este tipo de cambio se le conoce como sistema de cambio flexible. Por decir, algunas veces el dólar va a aumentar, pero en otras veces el dólar disminuye. Pero bueno, esto no siempre había sido así. Anteriormente o hace muchísimos años existía un sistema de tipo de cambio fijo, es decir, el cual se refería a que todas las monedas debían de tener el mismo valor de acuerdo a los bancos centrales de cada país. Y pues actualmente existen todavía algunos países que tienden estos cambios fijos, aunque ya son muy pocos. La mayoría de los países manejan lo que es un sistema de cambio flexible. En cuanto al tipo de cambio real, que es la cantidad de unidades de bienes extranjeras que podemos obtener a cambio de una unidad de bienes de nuestro país nacional, podemos poner como ejemplo la obtención de distintos bienes o de un mismo bien en un país y en otro. Por ejemplo, si aquí en nuestro país, supongamos un pollo rostizado nos cuesta 100 pesos, pues en Estados Unidos va a ser más barato. Este pollo va a valer $10, que si nosotros hacemos la conversión al valor que actualmente tiene el dólar, pues esos $10 por los pesos mexicanos en los que vale, es decir, 10 por 20.67, pues nosotros entenderíamos que el pollo en Estados Unidos valdría 267 pesos mexicanos, a lo cual nosotros creeríamos que es algo exageradamente pues caro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestra moneda está devaluada y no vale lo que realmente nosotros quisiéramos, y no es suficiente lo que nosotros ganamos. Por ejemplo, yo exponía que nosotros, supongamos un ejemplo, nosotros ganamos 100 pesos al día, pues esos 100 pesos se nos van a ir totalmente si compramos un pollo que vale 100 pesos, entonces no tendríamos ninguna ganancia o algo para guardar como ahorro o para guardar en caso de alguna emergencia. Sin en cambio, en Estados Unidos, aunque nosotros vemos que en pesos mexicanos el pollo está carísimo, en Estados Unidos no es así. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ganan $100 diarios, cuyos dólares alcanzan perfectamente para cubrir una despensa básica de una familia estadounidense. Es por eso que para ellos un pollo cueste $10, pues es algo muy barato y que se pueden dar el lujo de comprarlo cuantas veces quieran. Buenas tardes, profe. Le mando mi audio de la clase del tema que es el 3.1 y el 3.2. Y en las lecturas pues nos decía que la política económica abierta, las transacciones económicas en las que participan agentes económicos que vienen de distintos países. Nos decía también que
Normalmente las transacciones entre residentes y no residentes no son fluidas como entre residentes. Esto ocurre por varios motivos. El primero es porque los países tienen distintos gobiernos y sistemas legales y normativos. Muchas veces se imponen trabas a las transacciones con el resto del mundo. El segundo motivo es porque existen costos de transporte y otros costos asociados a pasar las fronteras nacionales que tienden a aumentar los precios de bienes y servicios productivos en otros países. El tercero nos decía que como los países tienen distintas monedas, cualquier transacción entre residente y no residente implica pensar en el mercado. También nos decía que en el comercio internacional ocurren por las mismas razones que ocurre en el intercambio al interior de los países. Esto se da por dos motivos. El primer motivo es que los individuos son diferentes y pueden sacar partido de esas diferencias. Cada individuo puede especificarse, es hacer aquello para lo que está más capacitado, vender los bienes o servicios que puede en el mercado y adquirir el resto de los bienes y servicios que consume. El segundo motivo es posible que aumente la eficiencia produciendo a mayor escala, aun cuando los individuos tengan exactamente las mismas capacidades, pueden beneficiarse de la especialización, si es de la posibilidad de aprovechar economías de escala. En efecto, si al aumentar la escala de producción incrementa la eficiencia, hace que disminuyan los costos y aumenta el bienestar. Si cambia el individuo, se especificará en una actividad. Y también nos hablaba sobre los tipos de cambio, que son dos: los tipos de cambio normales, que la relación a lo que puede cambiarse de monedas es el tipo de cambio nominal entre ellas. Este nos daba un ejemplo que nos decía que si el tipo de cambio nominal entre el dólar estadounidense y el yen japonés es de 10 yenes por dólar, en un dólar puede comprarse 110 yenes. En el mercado de divas, que es el mercado de moneda internacionales. En otras palabras, nos dice que 110 yenes pueden comprarse un dólar en el mercado de divas. También nos decía que el tipo de cambio nominal a menudo se denomina simplemente tipo de cambio, por lo que siempre que una persona menciona el tipo de cambio sin especificar si es real o nominal, se entiende que se refiere al tipo de cambio nominal. Y el otro tipo de cambio son los tipos de cambio reales. Este tipo de cambio nominal no nos indica todo lo que necesitamos saber para el poder adquisitivo de una moneda. El ejemplo del cambio real es que si nos dicen que el tipo de cambio nominal entre el dólar estadounidense y el yen japonés es de 110 yenes por dólar, pero no sabemos nada más sobre la economía de los Estados Unidos o sobre la de Japón, podemos sentir la tentación de extraer la conclusión de que una persona en City puede visitar Tokio por un poco dinero. Al fin y al cabo, 110 yenes a cambio de un dólar parece rentable, pero incluso a 110 yenes por dólar en Japón es un país caro para visitar, ya que aunque con un dólar
se puede comprar muchos yenes. En Japón también se necesitan muchos yenes para comprar objetos de uso diario o lo que se quiera comprar. Y eso es todo, profe. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Liz Arely Leal Nieto y el día de hoy voy a explicarles un poco sobre el tema 3.3, los capitales internacionales y el mercado de dinero local. Para ello primero debemos de tener claro cuáles son los objetivos de las finanzas, el cual pues, el objetivo principal de las finanzas es maximizar la riqueza de los accionistas a los poseedores de un capital determinado, pero también crear un valor agregado. Para ello, las personas que se dedican a estudiar este campo, es decir, una persona financiera involucrada con las finanzas, debe ocuparse de asignar eficientemente los recursos y orientar todas sus decisiones para aumentar el valor de la riqueza de los accionistas o dueños del capital. Para ello es muy importante que estas personas sepan bien o determinen bien estos valores, ya que no cualquier ganancia es una maximización del valor original. En el mercado de capitales, los inversionistas buscan maximizar sus ganancias cuando compran títulos de crédito. Y maximizar el valor empresarial es la base de las finanzas corporativas. Hablando de las finanzas, tanto la economía mundial como la mexicana están inmersas en un proceso de continuos cambios sociales, económicos, políticos, culturales, entre muchos otros factores que involucran todos estos cambios y que hacen que la economía esté en constante movimiento y en constante modificación. A su vez, las monedas de cada país se ven inmersas en devaluaciones o en rendimientos. La devaluación de una moneda es una pérdida del poder adquisitivo, ya que se provoca inflación y esta anula el poder adquisitivo de la moneda. De acuerdo a esta devaluación de la moneda, México es uno de los principales países con los que más se ha devaluado su moneda a lo largo del año, a lo largo de su historia, ya que México pasó por muchas situaciones económicas, tanto buenas como malas. Hubo momentos en los que tuvo muy buenos incrementos económicos y otros en los que le fue muy mal. Por ejemplo, en la década de los años 70 su economía se deterioró muchísimo. Pero entre sus altas y sus bajas y sus cambios de gobierno, porque recordemos que todo eso tiene mucho que ver con lo que son los gobiernos, los presidentes de los países, que son ellos los que intervienen en estos cambios, los que decretan leyes o hacen actos para que en mejora de nuestro país, o a veces en mejora nada más de ellos, pasándonos a traer a nosotros como ciudadanos. En la presidencia, por ejemplo, un claro ejemplo es la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ya que durante su mandato México entró en un periodo de crecimiento y de estabilización de precios, así como la recuperación del crecimiento y del empleo. Entonces, en ese momento se firmó el Tratado de Libre Comercio de América y México fue partícipe de la OCDE, es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con estos tratados se combatió la inflación con pactos para la reducción de intereses y se redujo gradualmente el gasto público, aunque esto no siempre fue así de bonito como suena, ya que también en ese periodo fue un gobierno bastante soberbio, el cual causó que aumentaran fuertemente los impuestos, se le dio más interés a lo que eran los problemas externos que a los internos, creando así pues problemas muy graves que dejaron al país en una situación pues muy mala. Las relaciones económicas son tan amplias que involucran desde las condiciones de vida de cada uno de nosotros como individuos, familias, empresas, instituciones sociales, estados, naciones, hasta las relaciones internacionales. Es por ello que comentaba que aunque
pida nuestra opinión, por así decirlo, los gobiernos traten de hacer lo mejor para su pueblo, no siempre ha sido así. Al menos en México ha habido muchos presidentes que han hecho y deshecho con el país, y no siempre vieron por el pueblo, sino vieron por sus intereses personales y a modo de que ellos sí ganaran muchísimo, aunque el pueblo estuviera muriéndose de hambre. La industria mexicana, a causa de todas estas situaciones, se ha visto en peligro en cuanto a exportaciones, importaciones y al Tratado de Libre Comercio que ya se tiene entre distintas naciones. Es por eso que en México se debería de invertir más en tecnología, educación y ser más proactivos para que nuestra economía mejore, y también tener gente preparada que no se deje engañar tan fácilmente por personas o gobernantes que lo único que quieren es ver sobre sus intereses personales. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Le mando de una vez mi audio de la sesión de las 10 del tema 3.3, que son los capitales internacionales y el mercado de dinero local. Nos dice que los fondos internacionales pueden ser de corto plazo o largo plazo. Los fondos del corto plazo son los depósitos que hacen los extranjeros en la banca local, lo compra secundario de acciones y otros valores. Los fondos de largo plazo son las inversiones en los valores de negocios primarios, que la compra directa de empresas, los créditos otorgados a largo plazo, que pueden ser públicos o privados. Los incentivos para la llegada de fondos internacionales en el caso de capitales de largo plazo son estabilidad, economía social, política, reglas claras y permanentes, calificación de capital humano, desarrollo de mercado, costos de capital internacional o bajo riesgo del país, el mercado financiero, entre otros factores. En el caso de los capitales de corto plazo, sus movimientos de llegada son rentabilidad en su bolsa, rentabilidad en el sistema financiero. Los fondos de corto plazo llegan por un alza de interés o de rendimiento del capital, comparando con los que se paga en otros mercados, y afectan en el tiempo de cambio sin lograr efectos reales o productivos por su voluntad. Los fondos de largo plazo elevan la inversión y el producto, generando mayores exportaciones, aun cuando generan expresión cambiarán. No obstante, sus beneficios superan esos costos, sobre todo si la inversión se orienta a generar empresas exportadas de productos con valor agregado. En este caso, estos capitales cambian la estructura productiva y eficiencia de las empresas. Indiscutible el beneficio generado por las empresas exploradas de materias primas, pues no añade a los procesos. Su impacto al empleo es mínimo y logra altas apreciaciones que cambian por su volumen exportando, afectando con ello a los exploradores de otros sectores. Estos movimientos de capital y los movimientos comerciales del país confirman una cuenta extranjera denominada balanza de pago. La balanza de pago se estructura así: la balanza comercial, que consta de las exportaciones menos las importaciones, esto es igual al saldo de la balanza comercial. La balanza de servicio, que son las remesas financieras menos los pagos financieros, nos da igual al saldo de la balanza de servicios. Y la balanza de capital, que son los ingresos de capital, que son los corto y largo plazo, menos las salidas de capital, que también es el corto y el largo plazo.
y como resultado nos da la balanza de capitales. Y eso es todo, profe, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Voy a mandar la explicación sobre el tema los capitales internacionales y el mercado del dinero local, sobre la sesión 10 de la materia macroeconomía. Más que nada nos hablaba sobre su objetivo de las finanzas, que es maximizar la riqueza de los coaccionistas o de los poseedores de un capital determinado. En el mercado de capitales, los inversionistas buscan maximizar sus ganancias cuando compran títulos de crédito. En esto también es maximizar el valor empresarial, es la base de las finanzas corporativas, tanto la economía mundial como la mexicana, que están inmersas en un proceso de continuos cambios sociales, tanto sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros aspectos. También nos decía sobre qué involucra la economía y qué es la estanflación, ¿no? La economía nos decía que involucra un conjunto de relaciones tan amplias que relaciona a todos los habitantes de un país y del mundo entero. Esto también nos mencionaba que todo el mundo habla de finanzas, desde un ama de casa, el abarrotero, uno de una tienda, el obrero, el empleado, el ejecutivo. Y si nos damos cuenta, pues también está un niño, ¿no? Ya habla de finanzas para ir a la tienda, para comprar un juguete, entre otras cosas. También nos decía que la devaluación de la moneda de 1982 y en años subsecuentes hubo un estancamiento del PIB, una reducción del empleo, el incremento de la pobreza y llegó a pobreza extrema. Esto más que nada se denomina como la estanflación, como mencionábamos anteriormente. La balanza comercial fue sumamente deficitaria y con gran peligro macroeconómico. Los precios del barril, que estaban en $30, pues cayeron hasta $10. Ahí nos vemos que tanto ha bajado. Nos hablaba también sobre el SFM, que más que nada es el conjunto de entidades financieras. En esta nos mencionaba que son los que generan recursos financieros, los que captan recursos financieros y los que administran los recursos financieros. Otro también importante, el mercado de valores. En estos son varios puntos que nos mencionaban, entre cosas de bolsa, sociedades de inversión o proveedores de precio. También nos decía que un mercado financiero es el lugar de un mecanismo o sistema en el cual se compran y venden activos financieros. Más que nada, algo aquí como los mercados financieros, con más sinceridad o en palabras más entendibles, son los que operan como los mercados de barrio o los micromercados o las plazas, como se conocen. Este sería todo. Gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema los capitales internacionales y el mercado de dinero local. Vamos a iniciar primero con una breve definición de qué es el dinero y nos decía que el dinero es un evento de cambio que no tiene valor en sí mismo. Inicialmente, cuando apareció la moneda, el valor de la moneda era el valor del peso del producto del cual estaba realizado. En este caso, metales preciosos como el oro y la plata. Por lo tanto, el dinero sí tenía el valor del material que estaba hecho. Pero actualmente esto ya no es así. El valor ya no depende del material del que están hechos los billetes o del que están hechos las monedas, sino el valor del cambio. Esto significa que el precio de producir una moneda no tendrá que ver con el valor del cambio que está hecha la moneda. Entonces, el mercado se basa en la confianza a la hora de realizar los pagos. En sí, es decir, es el elemento de cambio que nosotros utilizamos para comprar, vender y todo eso. Es lo que utilizamos como elemento de confianza de lo que nosotros pagamos, más bien de que lo que nosotros paguemos será lo recibido en una forma correcta, porque es un elemento aceptado como elemento de cambio.
En el mercado de capitales existen dos grandes elementos. El primero es las divisas, que sería el mercado de dinero extranjero. Sabemos que esto se da debido a que no todos los países tienen las mismas monedas, o sea, todos tienen, bueno, no, algunos comparten, pero la gran mayoría tiene como diferentes. Y para operar en un mercado determinado hay que utilizar un tipo de monedas específicas. Anteriormente, cuando se utilizaban las monedas de metales preciosos, este problema no existía, dado que seguía siendo el peso de la moneda su valor auténtico. Ahora el valor, al no ser esto así, se establece el mercado basado en la oferta y la demanda de una moneda determinada. En este caso sería de la moneda en la que trabajamos en el país al que nos vamos a dirigir. Decía que el mercado, el otro era el mercado orbitales o algo así. También puede ser a través de las monedas del propio país, a través del concepto llamado el precio del dinero. Sí, el precio del dinero, que son los intereses que nosotros tenemos que pagar para devolver el dinero que nosotros hemos necesitado. Cuanto más elevado sea el precio del dinero, más intereses tenemos que pagar, obviamente. Bien, esto sería todo sobre la sesión 10, de lo que trata el mercado de capitales y el dinero.